esa gloria tan linda de Dios esta noche haga cosas maravillosas, de esas cosas que anhelamos, que por años oramos a Dios y le pedimos, mamá, y le decimos, respóndeme, Jesús. Y que a veces para serle fiel a Dios tenés que comer lágrimas, llorar, y a veces con las pocas fuerzas que te quedan prevalecer para serle fiel a Él. Y que las tormentas golpean tu barca y llorás, y el diablo viene y te dice, ¿dónde está tu Dios? Y no falta aquel que Satanás a veces utiliza, tirando ese dardo a ese ser querido que te dice, como me dijo un día a mí uno de mis hijos, papá, ¿y dónde está Dios? Nosotros nos quedábamos en la calle. Al otro día, a la mañana, teníamos que entregar la casa que alquilábamos. Y llorando en la mesa con mis hijos, uno de ellos me dice, ¿y papá? ¿Acaso no dijiste vos que desde el día que te sacó del campo de torturas, con tus 23 años, Dios nunca te abandonó? Y mañana tenemos que ir con mis hermanitos, con mamá a la calle. En un momento, ¿sabes una cosa, mamá? Es como que me quedé sin palabras. Pero una presencia gloriosa cayó en esa mesa. Una presencia tan linda me inundó y sentí una poderosa voz que me dijo, desde aquel día del campo de tortura vine a ti, nunca te abandoné ni te abandonaré. Pero mira, mamá. Me paré en la mesa y le dije, hijo, una cosa vas a aprender hoy. Cuando todavía ni siquiera existías en nuestros pensamientos de tu nacimiento, cuando ni siquiera yo me imaginaba de llegar a formar un hogar, Jesús me rescató del polvo. Y cuando todos me abandonaron, me quedé solo y no tenía esperanza. De espalda a Dios, blasfemando su nombre y borracho y desnudo por las calles entre drogadictos y ladrones, preso y pandillero, blasfemando su nombre y odiándolo, pero en aquel día, hijo del campo de tortura, tu padre con 23 años, envuelto en sangre, con sus tímpanos reventados, sus cejas, su boca partida, y todo su cuerpo hinchado por las culatazas de las ametralladoras, de los golpes que me dieron, le supliqué a Dios. Encapuchado, esposado y al lado de un arroyo, cuando los militares tomaron nuestro país. Ahí, hijo, le pregunté a Dios si era cierto que Él existía, que vivía, si Él era real, y que si Él me salvaba la vida, yo iba a hablar de Él hasta la última gota de mi aliento, hijo. Y quiero que nunca te olvides esto, hijo. Mi hijo tiene el pelo por acá, 17 años apartado de Dios. Yo sentía que la unción fluía y una presencia tremenda me envolvía. Esa presencia que hacía 22 años en un campo de tortura estuvo conmigo. Después de 21 años todavía esa presencia permanecía. Esa presencia jamás dejará la iglesia. Y le dije a mi hijo, mañana tu padre no saldrá de aquí y esta noche verás la gloria de Dios. Escucha, mamá, en este momento que estoy hablando estas palabras, el Espíritu del Señor me dice que está dando respuesta a muchas mujeres que tienen pedidos por años. Por mucho tiempo han orado y la respuesta han estado estancada, y el Señor me dice, diles que esta noche suelto respuestas.
llamadas a Buenos Aires de sorpresas que va a dar Dios a muchos de los pastores que estaban aquí. ¡Aleluya! Va a haber sorpresa de lo que Dios les va a entregar. Gabriel, el Señor me está diciendo en este instante que aquí hay jóvenes que Él va a llamar esta noche y que tiene ministerios tremendos que va a depositar sobre sus corazones hoy. Nos hemos gozado, nos hemos alabado a Dios con alegría, pero ahora vamos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Todo es importante, pero la parte del mensaje es cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Y cuando el Espíritu Santo hable, prepárate, porque habrá algo que te va a sacudir por dentro, te va a quemar y tú vas a saber que Dios es el que te está hablando. ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? ¿Cuántos desean que el Señor les hable claro de lo que les va a pedir? Ahora, decirle al que está a tu lado, si Dios te habla, desde hoy vas a empezar a obedecerle a Dios. A obedecerle a Dios, decirle, tocando si le tenés que obedecer a Dios de lo que Dios te va a pedir esta noche. Vamos a hacer algo esta noche, nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo en Argentina. Estamos predicando en dúo, predicamos junto a mi hermano el pastor Gabriel Millán, hemos hecho cruzadas de milagros, venimos de predicar en Argentina en una iglesia eslava, de un movimiento eslavo, y es una de las iglesias, podría decirse, más hermosas que he visto en Argentina en estructura. No sé si es casi más de la mitad de lo que es todo esto, casi el doble, y tienen un sótano abajo que también es como lo que está arriba, y eso estaba totalmente repleto de jóvenes, y hemos estado predicando junto con Gabriel, y hemos llegado a predicar en las cruzadas de milagros que hacemos en nuestras iglesias. Colocamos 2 televisores en la calle, monitores, porque la gente corre a buscar de Dios, y los que no pueden entrar se quedan mirando por la televisión en la calle, y hemos predicado de a 3 y hemos llegado a predicar 4 siervos junto arriba de la plataforma. Y esto ha despertado en Argentina, en toda la zona sur, un algo lindo en los pastores, y empezaron a practicarlo, y está dando una bendición tremenda. Así, como que una estructura se ha roto de predicar uno solo, y decir cómo van a predicar entre 2, entre 3, entre 4, pero cuando estamos, como están los pastores aquí, en la unidad del Espíritu, como dijo el apóstol San Pablo, estamos todos unánimes, juntos, nos vemos sentir y hablamos una misma cosa por el Espíritu Santo de Dios. Denle ese aplauso, porque cuando estamos en la unidad no hay contradicción. El Espíritu Santo habla y utiliza los labios que Él quiera para glorificar su nombre. Así que quiero presentarles a mi hermano Gabriel, Pastor Gabriel, quien ha salido de nuestro ministerio también, quien cuando yo me convertí somos 12 hermanos, y de los 12 hermanos yo fui el primero que traje el Evangelio a mi hogar, y Gabriel era uno de los que se me burlaba y se me reía, y yo me ponía a predicarle a todas las barras, los pandilleros, los juntaban, me venían a buscar y me decían, Cheyenne, tocá, tenemos un fierro acá, otro fierro acá. Cheyenne me decía, ¿para qué es eso? Me dice, este fierro para vos, este fierro para mí, y tenemos, dice, que ir a apretar, Cheyenne. Para un cachito, le decía yo. Entonces iba corriendo a la pieza, me metía acá abajo del pullover la Biblia y decía, toca, ¿qué es esto? Este fierro más grande que el que vos tenés, le decía la palabra de Dios. Y cuando yo me predicaba a Gabriel, me hacía burla, se me reía, y él me caneaba, ¿no? Y me hacía, pero la vida imposible. Pero ¿qué importa que los familiares se te rían? ¿Qué importa que los familiares se burlen y que algunos no te entiendan, y que de entrada vas a tener guerra y el diablo te los levanta y parece que ellos se te burlan y te dicen pastorcito y te dicen de que te la dan? Y Gabriel me hacía de atrás y se reía de mí y me gastaba. Pero cuando uno tiene la convicción que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú de tu casa, déjalo que se rían, porque el que se ríe último, dice la Biblia, no, dice el pastor Misán, no la palabra, reirá mejor, que el diablo va a quedar triste porque nuestra familia conocerá a Jesús. Dígaselo, apláudalo. Vamos a dejarla apagada, ¿se ve mejor ahí? Ahora prendemos. Gloria a Dios. Reviente el diablo, porque le vamos a pisar la cabeza. Un momentito, pastor Millán.
llamó empezando, yo voy a terminar este relato. ¿Quieren saber cómo terminó el burlón? El primero que llegó a los pies de Cristo, porque el primero que ataca las cosas de Dios, seguro que ese es el primero que cae bajo el poder de Dios. ¿Saben que hablando de caer bajo el poder de Dios, vos te acuerdas bien, cuando él hacía campañas no teníamos techo, aunque él tenía una iglesia que decía la iglesia del Quincho, muy famosa, Guanchán, porque era una iglesia así también de paja, donde la gloria de Dios se movía y donde venían personas, eran restauradas, bendecidos, hogares enteros. Y así a vuelta de mi casa había un vago que salía con él en sus andanzas, tenía todo su rostro quemado, pues le había explotado un calentador cuando era más jovencito, más niño, y él tenía caballos, y de repente él del fondo de la casa, mientras hacían las campañas, tomaba piedras muy grandes y las tiraba, piedras que eran cortantes, que si pegaba a un niño, a una mujer, podía destrozarle la cabeza. Y en un momento, que no sé si estaba predicando el pastor, no me acuerdo bien quién estaba en ese momento, pero este hombre, este muchacho va a tomar una piedra metiéndose contra los ungidos de Jehová, y cuando va a tirar la piedra así, el animal que tenía detrás de él cayó muerto delante de su presencia, tiró la piedra a un costado, se fue para adentro y comenzó a llenar el corazón de temor el Señor, porque cuidado contra aquellos que se atreven a levantar las manos, contra los que están bajo la sombra del Dios omnipotente, está bajo la sangre, así que cuidado, Satanás, no te metas con este pueblo, no intentes detener este pueblo, no te pongas delante de este pueblo, o este pueblo se aplastará y te pisará la cabeza, diablo, hazte a un lado, aleluya, santo. Y escuche, iglesia, voy a terminar lo que comenzaste. Y yo me metía de noche y hacía burla de atrás, pero claro que este individuo había practicado voceo y bueno, había un cierto respeto, el respeto hacia él, yo era menor, y en una noche de esta que lo fastidiaba tanto, me dice, si me dice burlarte te vas de la pieza. Entonces me quedé en silencio. Pero esto era un breve tiempo, luego seguía fastidiando, pero yo tenía mis conflictos, tenía mis problemas, tenía mis preguntas delante de Dios. Y entonces una noche dije, bueno Dios, si es verdad lo que dice este loco, si realmente te he encontrado a ti o es una más de tantas locuras que él siempre traía al hogar y a la familia, bueno, yo quiero que me digas esto, esto y esto. Entonces sabré si estás con este loco o este loco es un charlatán y una más de su mentira y los inventos de tanto que él tiene. Entonces una noche yo regresaba a dormir en la habitación del frente, ya que donde ahora es iglesia era la casa de mi padre, yo dormía a un costado, él dormía con la esposa que se habían casado hace poquito al frente, al fondo otro de mis hermanos, casi toda la familia ocupaba ese terreno, una familia humilde, muy pobre. Y entonces vi una lucecita en la habitación de mi hermano y dije, ya sé, está por alguno de los vagos, voy a entrar, lo voy a fastidiar y cuando lo ponga bien loco me voy a dormir, lo dejo con toda la rabia. Pero esa noche fue una sorpresa para mí. Ya que entré y él estaba, yo lo cuento y a veces a la esposa le da vergüenza con esos calentadores, veo que uno le da como manija. Y ahí es como comienza la llama en el calentador y creo que tiene unos pedacitos de pan duro porque mucho no tenías en esa noche, perdóname que te descubra. Y así comenzó a servirle al Señor desde la escasez, de la necesidad. ¿Por qué no tenemos que tener de todo para servirle? Sírvelo así como tú te encuentras en esta noche, que Dios va a recompensar tu vida, va a bendecir tu hogar, va a levantarte en victoria. Sírvele sin temores, sírvele sin perdiciones, sírvele sin quejarte, sírvele, que Dios tiene una recompensa para ti, amado hermano. ¿Y saben que entro rapidito, una piecita? La esposa estaba durmiendo, separaba como una especie de biombo la cama y la parte donde estaba la cocina, porque era una sola habitación donde él recién se casaba y pasaba a vivir. Y me dice, quédate a tomar unos matecitos. Como no tenía sueño, entonces esa noche me siento a los pies de la cama y él prepara el mate y comienza a hablar. Y comienza a hablar. Y comienza a hablar. Y para mi sorpresa yo estaba escuchando nada más y nada menos que de la boca de este varón que yo quería inservible, que era medio loco, que no iba a cambiar más, la voz misma del Señor Jehová, que me decía, acá tenés una respuesta, acá tenés otra respuesta. Y que antes que llegue la última respuesta comencé como a temblar, hermano. Entonces dice, bueno, me voy a dormir. Y quise levantarme, pero para mi sorpresa, hermano, no me podía levantar. Temblaban mis piernas, estaba paralizado y comencé a temblar. Y como él ya tenía una cierta viveza de mundo, colocó la mano al hombro y me dijo, no querés entregar tu vida a Jesús. Y para ese momento ya no aguanté más y comencé comencé a llorar y le dije que sí. Y en esa noche le di mi corazón a Cristo. El que le hacía la guerra fue el primer fruto que cayó rendido en las manos de nuestra familia. Será nuestra familia, la primera cosecha será nuestra familia. ¡Apláudelo! ¡Que revienta el diablo! ¡Conoceré la familia, el poder del Espíritu de Dios! Siempre la batalla.
así que estudio, así que muchas veces el diablo me decía, es un inútil, no sirves para nada, mira si no pudiste terminar apenas el 7º grado, ¿qué vas a servir a Dios? Y hermanos amados, pero el diablo quedó reventado cuando un día me llegó una noticia, me llaman por teléfono y me dicen, vas a predicar en Estados Unidos en un aniversario de una iglesia. Y yo, ¿en Estados Unidos? Dije, si yo iba a la quema con el carro y caballo, con mi papá y en Estados Unidos. Y mira, el mal diablo me decía, ¿qué vas a ir tú? Tú no puedes hablar, allá están los profesores, allá están los teólogos, allá están los mejores. Y en un momento me decía, vos que fuiste un pandillero, estuviste preso, no vas a poder salir del país, porque no vas a poder salir del país porque vos tenés prontuario y no servís para nada, van a salir tus antecedentes. Y yo decía, es verdad, yo no soy. Y cuando el Señor llamó le dije, pero varón, ¿te parece que yo voy a ir? Me dijo el Espíritu Santo, me dijo, porque yo tenía 20 nombres para traer de siervos al aniversario, hombre de renombre. Y el Señor, cuando fui a la radio, me dijo, me dio tu nombre y me dijo, es los 20, eres tú, lo elegiste, este siervo lo elijo yo, me dijo el Señor. A mí me eligió Dios y yo no sirvo para nada. Y hermano, cuando yo iba para el avión con el maletín de corbata, y Señor, decía, antes iba en un carro y un caballo, y era el maletín, y subiendo al avión, aleluya, tomá diablo, chupate esa naranja, diablo. Así que prepárate porque el día el Señor te va a llamar, el diablo va a reventar, Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a usar. Y prepárate para lo que Dios te va a hablar en esta noche. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás. El libro de Jonás capítulo 1, vamos a la palabra. Sube un poquitito a la música, gloria sea Dios, aleluya. El libro de Jonás capítulo 1, y vamos a mirar la vida de este hombre de Dios. Un hombre de Dios tremendo, iglesia. Poquitito menos. Ahí vamos, hasta que nos lleguemos a poner bien de acuerdo. Este hombre de Dios llamado Jonás, hoy nos va a representar nuestras vidas. Este hombre Jonás, que cuando nosotros nos introducimos en la historia y en la vida de este varón, cuando nosotros veamos la biografía de este hombre, con errores, con defectos, con desfalencias, con un montón de cosas como las que podemos tener nosotros, aunque seamos siervos. Y cuando miro la biografía de este hombre, muchas veces me siento identificado, porque en muchas oportunidades yo también me encontré en la misma situación que Jonás. A veces no podía entender los planes de Dios para mi vida y lo que Dios quería hacer con mi vida. Y muchas veces me encontré enfrentándome a mí mismo, con mis pocas fuerzas, con las limitaciones humanas que tenemos, a pesar que un día Dios nos llamó y nos ordenó en un ministerio y que nos entregó una responsabilidad, y que el primer día cuando la mano de los sacerdotes, las autoridades de la iglesia nos ordenaron y nos entregaron el compromiso de un pastorado, nos dio alegría y lloramos y nos sentimos felices y nos abrazamos con la familia, pero después comprendimos el precio, el pago que teníamos que darle al servicio. Empezamos a ver la verdad, empezamos a meterlo en lo profundo de lo que es el servicio, y en muchas oportunidades nos encontramos queriendo hacerlo mejor, peleando a veces también con Dios, discutiéndole a Dios y poniéndole nuestros propios argumentos, y muchas veces también flaqueando y llorando y sin fuerzas y con ganas de decirle a Dios, hasta aquí llegué. Encontrarnos con injusticias, con incomprensiones, con luchas, con un montón de cosas como este hombre llamado Jonás se encuentra, pero que Dios le había dado un trato tan profundo que Jonás tuvo que entender la realidad de que era Dios, que era el servicio, y de que el que mandaba en la situación era Dios y no nosotros los servidores. Las incomprensiones, las luchas, el dolor y las cosas que nuestros ojos ven a veces como servidores de Dios o como hijos de Dios, llegan a hacernos cometer el error de este hombre llamado Jonás. A veces he llorado en el pastorado, cuando Gabriel era diácono o obrero, después llegó a diácono y así sucesivamente Dios le fue entregando lugares de honores en el servicio. Y las veces que Gaby me hacía lucha o que hacía la guerra y tenía que estar en distintos puntos de vista y decir, en esto no estoy de acuerdo, y tener que enfrentar a su propio pastor, y yo me acuerdo que le decía, el día que seas pastor vas a comprender lo que es el pastor. Hoy, Gabriel, no me entendés porque no estás en el nivel ni sentís la carga que siente un pastor. Los pastores somos a veces incomprendidos.
Nosotros comprendemos a todo el mundo. Todo el año le damos amor, le damos cariño. Y cuando uno comete un error, ahí está el pastor, levántate, Dios está contigo. Y tratamos de ayudarlo, de restaurarlo. Y vuelve a cometer el error y ahí está el amor del padre, de un pastor tratando de ser flexible y de comprender a todo el mundo. Pero una sola que se equivoca el pastor cuesta comprenderlo. Y a veces tener que sentarme en la soledad, en el silencio y llorar y dejar la Biblia a un lado y decirle a Dios, esto es tan injusto y es tan duro el pastorado. Personas que las he comprendido, que les he dado amor, que me he sacrificado, que he corrido y dejado todo para verlas. Cuando pasaron la prueba y me tuvieron a su lado, y un día que yo puedo cometer un error simple y sencillo, no me comprendieron. A veces el pastor se encariña y ama como un padre un hijo, y por ahí por cosas pequeñas y sencillas la oveja dice, me voy de la iglesia. Como que no se diera cuenta lo que sufre un pastor como un padre cuando aprende a pasar tiempo juntos, cuando aprende a quererlo, cuando pasa momentos buenos y malos y aprende a querer su familia, pero un día se fue y después en silencio tenemos que tragar nuestras lágrimas. Y yo muchas veces llorando le dije a Dios, no me voy a enamorar, no voy a querer más a las ovejas, porque cuando las quiero y les brindo mi corazón, un día se enoja con el otro que está al lado allá y yo no le hice nada, pero se enojó con aquel, no se llevaron bien y se fue y no le importó mi calor, mi cariño, mi amor, todo lo que le he dado. Y yo la quiero y ahora la extraño porque son años que hemos pasado juntos. Y las veces que como Jonás quise a Dios escapar. Capítulo 1 del libro de Jonás. Bájala un poquitito la música, Daniel, un poquitito. Vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo, levántate y viene y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Hay una nave que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia, lejos de la presencia, lejos de la presencia de Jehová. Nadie escapa de la presencia de Dios. Y esta noche la gloria y la presencia de Dios va a caer de una manera tan tremenda que al que se quiera ir por la esquina, hasta allá lo va a buscar la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios va a ser tan grande que no escapará ni mi hermano, ni tu hijo, mamita, ni aquel que está en tu casa ahora, espalda a Dios, quizás se esté picando, quizás se esté fumando, quizás se esté aspirando, pero allá caerá la gloria de Dios, allá caerá la gloria de Dios, allá irá la gloria de Dios, aleluya. Cuando la gloria de Dios está, nadie puede escapar de ella. Una noche, a las 10 de la noche, vino una mamá y que la hija se le fue de la casa llorando, y yo me acuerdo que agarré el reloj así, yo sentía la presencia de Dios, y eran las 10:15 de la noche, y casi hoy 9:15, y le dije, mamita, ¿tú crees que donde está tu hija? Me dice, se fue, mi hija seguro que se estará drogando. ¿Tú crees, mamá, que si oramos ahora donde está su hija va a caer la gloria de Dios, y aunque esté con todas las barras ahí, esté picándose, ¿te crees, mamita, que Dios la va a tocar? Sí, pastor. Agarramos ahí, mire, le digo, son 10:15, y oramos a las 10:15 de la noche, y la hija estaba con toda la barra, y de repente dice que sintió algo que cayó sobre ella y cayó en el medio de la vereda, y los muchachos le entraron allá, y se dio vuelta, seguro que se dio una doble dosis, y la piba lloraba. La levantaron, ¿qué te pasa? No sé, le dice, no sé, ni siquiera me drogué, y se volvió a parar. Le dije, y nosotros estamos orando en la iglesia, 10:15, a las 10:20 seguíamos orando, y otra vez cayó en la vereda, y la tercera vez que cayó en la calle, donde estaba con todos los drogadictos con ella entendió por el espíritu, le fue quitada una venda, y a la mamá salió a la casa, y a las 11 de la noche, cuando la mamá llegó a la casa, la hija estaba en la casa pidiéndole perdón a la madre porque había tenido un encuentro con Dios. Este es nuestro Dios, iglesia, este es tu Dios, joven, este es tu Dios. Vamos, tienes que agarrarte como nunca de la mano de Dios, porque ese es el Dios que te dará victoria en todas las áreas y ampliará tu visión. Y dice así, versículo 4, pero Jehová hizo que se levantara un gran viento del mar y hubiese en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?
¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hoy vamos a hablar del llamado. Decir que está al lado, tú tienes un llamado. Tu hogar tiene un llamado, tu familia tiene un llamado. Y aquí nos dice el verso 1 que vino palabra de Jehová. De modo que el llamado no venía de hombre alguno, el llamado viene directamente del trono de Jehová. Decía que está al lado una vez más, el que te está llamando es Dios. El que te llama en este tiempo es Dios. Hay algo que quiere contigo, hay una tarea para ti. No importa la debilidad que estés atravesando, los problemas que tengas, lo mal que te sientas contigo mismo, de todos modos Dios te está llamando. Dice la Biblia que Dios llamó a Jonás. Y en ese momento Dios le dice a Jonás, levántate. Hay una tarea para Jonás. Yo creo que hay una tarea para todos los que estamos aquí, hermanos. Uruguay te necesita. Decía que está al lado, tu país te necesita. Tu país te necesita, tu barrio te necesita. Donde trabajas, los que te rodean te necesitan. Tú también eres un Jonás. Dios te está llamando para que pregones, para que hables, para que comuniques, para que digas que los juicios de Dios vienen en camino. Se acerca bien el final para todas las cosas que nuestros ojos ven. Pero antes, iglesia, tenemos una tarea. Dios llamó a Jonás. El llamado era eminente, el llamado era firme, el llamado era urgente, no podía revocarse, no podía volverse atrás. El llamado que Dios te ha hecho no se vuelve atrás, hermano. No importa las excusas que pongas, ni los conflictos que estés atravesando, tienes un llamado de parte de Dios. Y dice que Dios llama a Jonás y le dice, levántate, y dice que Jonás se levanta. Jonás cumple solamente una parte del llamado, una parte del mandato que Dios le daba a Jonás, y una parte de levantarse. Se puso de pie, y a veces nos sucede lo mismo, hermano. Quizás cumplimos solo una parte del llamado, una parte de lo que Dios nos está pidiendo y exigiendo en este tiempo. Quizás es la parte de venir a la iglesia, de levantar las manos, de involucrarnos un poquito entre la multitud, pero luego salir del lugar después de escuchar el mensaje y la palabra, pero no querer compromisos. Es como que sentimos que la voz de Dios nos está pidiendo algo más. Hijo mío, estoy mandando de ti más consagración. Hija mía, te estoy pidiendo más tiempo a solas con mi presencia. Quizás Dios te está pidiendo cosas, y yo sé que lo está haciendo, estamos en los tiempos finales, pero de una manera u otra tú cumples solamente una parte, la de levantar las manos, cantarte un par de cánticos aquí y regresar al hogar tratando de no ir totalmente el llamado y lo que implica y demanda ese llamado en tu corazón. Dice que Jonás se levantó, pero no para aceptar lo que Dios colocaba sobre él. Miren, Jonases, escuchen bien, había una gran tarea para Jonás. Un pueblo venía y pasaría a juicio, donde había jóvenes como hay aquí, familias como hay aquí, hombres y padres de familia y mamás como hay aquí. En esa ciudad había miles, cientos de miles. Los juicios de Dios estaban por caer. Jonás tenía una gran tarea de ir y llevar este gran mensaje a la ciudad de arrepentimiento. Yo no sé lo que tú piensas de ti mismo, yo no sé cómo te sientas, lo vuelvo a repetir, pero Dios tiene una gran tarea para ti en este tiempo. Hay algo grande que Dios quiere darte en este tiempo. Debes prepararte, Jonás. Y Dios lo llama y Jonás se levanta, pero no para cumplir con el llamado, sino para huir de la presencia
presencia de Jehová. Y como dijo aquí el pastor, mi hermano, no hay lugar donde podamos escaparnos de Él. No hay rincón donde podamos escondernos del llamado de Dios. Por más que quieras escapar al llamado, por más que quieras ser oído solo a ese llamado, no podrás callar la voz de Dios. Mira, no la calla el infierno, no la calla el mundo con sus placeres, tú tampoco la podrás hacer callar. Cuando estés en la cama, cuando te acuestes, cuando te vayas de aquí, la voz de Jehová seguirá hablando y seguirá llamando. No vas a poder resistirle y no vas a sentir la verdadera paz hasta que no atiendas el llamado que Dios te está haciendo en este tiempo. Dios desea tener un encuentro fuerte con Uruguay, y aquí ustedes colocaron algo profético: las piedras para Cristo. Pero para que las piedras, la ciudad de las piedras, sean para Cristo y todo Uruguay, y este avivamiento sigue y cruce las fronteras de Uruguay, tú tienes que cumplir el llamado, Jonás. Tú tienes que aceptar el desafío, Jonás. Dios ha hecho una sociedad contigo. Si estabas sentado, si estabas en el anonimato, si nadie sabía que había talento en tu vida, hoy Dios se está parando delante de ti, te está mirando los ojos y te dice: Jonás, levántate. Hoy coloco una tarea sobre tu vida, hoy coloco un ministerio sobre tu vida, hoy vas a integrar la comisión, o alguien va a comenzar a pedirte algo, pero Dios quiere involucrarte de una manera diferente. Dios quiere atraparte, Jonás. Y dice que Jonás se levantó, invirtió su dinero, sacó un boleto y se embarcó, no rumbo a la obediencia y donde Dios lo mandaba, no rumbo al sometimiento a lo que Dios le pedía. Dice que él se embarcó a un rumbo distinto, diferente al verso, a lo que Dios le estaba mandando, rumbo a Tarsis, en lugar de resistir a Dios, en lugar de la desobediencia, en lugar de intentar escaparse de las responsabilidades que Dios nos quiere dar en este tiempo, hermanos. Y claro, Jonás podía haber dicho: mira, está Oseas o está Amós, porque se creía que en este tiempo eran contemporáneos de Jonás, siervos que también tenían palabra de Dios, siervos que también predicaban, siervos que también profetizaban. Y Jonás pudo haber dicho: quizás Amós lo pueda hacer mejor, quizás Oseas pueda hacer la tarea mejor que yo. De todos modos, ellos ya tratan con multitudes más de lo que lo he hecho yo en este momento. Y algunos siervos de aquí pueden decir: quizás el siervo que posee 200 almas tenga más experiencia para emprender una visión más grande y para alcanzar Uruguay para Cristo. Entonces sientes el llamado, pero dice: no creo que sea yo la persona indicada. Puede hacerlo fulano o puede hacerlo sultano. Quiero decirte algo, Jonás, la cosa es contigo, Jonás. Dios te está llamando a ti, Jonás. No metas al otro o al otro o al otro. Tú eres el que Dios está llamando en este tiempo. A ti Dios te quiere utilizar en este tiempo. No es el que está en el fondo, no es el que está en el medio, es personal, Jonás, contigo. Y tú lo sabes. Tienes que emprender el desafío, tienes que aceptarlo. Y dice que invierte su dinero y se sube a la barca e intenta escapar de Dios. Decir algo que está a tu lado, decir esto: es una torpeza de tu parte intentar escapar al llamado de Dios. Aleluya. Dios te está pidiendo algo y es una torpeza intentar escapar a ese llamado. Decir algo más. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te va a levantar tormenta. Ahí está, vamos a asustarlo, Jonás, que está intentando escapar de Dios. Si quieres escapar de Dios o al desafío que Dios te está colocando en este tiempo de alcanzar Uruguay y las piedras para Cristo, Jonás, si quieres esconderte de Dios, si escapas al llamado de Jehová Dios de los ejércitos, Dios te va a levantar tormenta. Y aquí lo dice la Biblia, escuche bien el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y escuchen bien, por favor, quizás en este tiempo se vean tantos jóvenes que a pesar de venir a la iglesia es como que sus vidas están partidas, corazones amargados, vidas tristes que no alcanzan una estabilidad. Es porque hace tiempo que Dios te está llamando, Jonás, y el querer huirle a la voz de Dios, el querer escapar de la responsabilidad que Dios te está exigiendo, entonces es que tu barca está a punto como de quebrarse. Quizás se encuentren familias aquí que ha entrado los vientos y la tormenta de la discusión, del pleito del hogar, de la contienda que tú no puedes dominar ni detener. Ha entrado al hogar, ha invadido el matrimonio, discusiones que eran pequeñas y que
se podían dominar, ahora no se pueden detener. Ya se han hecho más grandes. Y es más, Jonás, han entrado los golpes, hasta los insultos, hasta las palabras hirientes del matrimonio, porque hay Jonases que están intentando escapar del llamado, Jonases que no quieren consagrarse en este tiempo, Jonases que están huyendo al llamado que Dios le está haciendo de hace ya tiempo, y tú lo sabes, Jonás, y los vientos siguen soplando, y siguen soplando, y siguen soplando, y miren, dice que los que estaban en la nave, en el verso 5, los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Escuche bien, los que estaban en esa nave, escuche bien por favor, ¿usted se cree que si subían sin Jonás en la barca hubieran sufrido la pérdida de tantos enseres y tantas cosas de valor? Tendrían que haberla tirado al mar y habría tanta pérdida para ellos si Jonás hubiera subido a esa barca. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Qué cree usted? Si por algo hubiera subido a la barca de esos marineros, ¿se habría desatado la tormenta, sí o no? ¿Qué me dicen? A ver. ¿No es cierto que no? ¿Por qué se desató la tormenta entonces? Porque había un Jonás desobediente dentro de esa barca. Decirle al que está al lado, si escapas a la voz de Dios, si no atiendes al llamado de Jehová, puedes ser el responsable de la tormenta que se está desatando en tu hogar, en tu familia. Jovencito, quizás mamá y papá no detienen la discusión, todavía no están aquí alabando a Dios. Los hermanos están envueltos en la droga, otros en el alcohol, otros en la delincuencia, porque tú, Jonás, eres el responsable que habitas dentro de la barca del hogar, pero estás escapando a la voz de Dios, estás escapando al llamado que Dios te está haciendo. Es por eso, en vez de ser como José, donde caminas y entras de bendición, siendo un Jonás desobediente que escapa de Dios, estás llevando maldición. Estás haciendo que Dios desate tormenta y la barca se está sacudiendo. Y si es necesario, iglesia, de aquí, de este país, si tú no atiendes al llamado, Dios va a sacudir tu barca, te vas a amarrear, te va a tener que despertar para decirte, tienes que atender a mi llamado. Y miren, los que estaban en la nave, dice que lo intentaron todo. Y dice que abrían su boca y clamaban a su Dios y levantaban las manos y hacían tantas cosas, hermanos amados. Y escúchame bien, ¿acaso no es esta la situación que atraviesan los vecinos y amigos? Claman a sus dioses, hacen grandes peregrinaciones, adoran a dioses de yeso, de madera y de metal, pero la tormenta sigue soplando en esta nación, igual que en la nación argentina y las naciones del mundo. Siguen soplando los vientos de la droga, siguen soplando los vientos del alcohol, siguen soplando los vientos de la delincuencia, de la violencia, de la muerte, del suicidio, de la depresión, de la hechicería y de tantas cosas más, hermanos. ¿Y sabes por qué quiero decírtelo? Y con esto le voy a dar al siervo de Dios, porque no son la boca de los que están allá afuera, Jonás, las que deben abrirse en este tiempo. No son las bocas de aquellos que adoran a dioses de yeso, madera y metal las que tienen que clamar a su Dios. Es la boca de Jonás, es tu boca, Jonás, es tu boca, Jonás, es tu boca, Jonás. Tienes que hablar con Dios, tienes que hablar con Él, tienes que recibir el llamado que Dios te está haciendo para que cese la tormenta. Vamos, Jonás, vamos. Gabriel, cuando Dios me llamó al pastorado, yo le pedí 3 señales a Dios y Él me llamaba al tiempo completo. Yo tenía un trabajo secular, pero Dios me llamaba al tiempo completo, todo tu tiempo. Yo me acostaba, los hermanos trabajaban en un cementerio que hacía pozos para sacar a los muertos. Ese era mi oficio. Si alguno necesita mi oficio, cuente conmigo. Me acuerdo que sacaba todo, me acostaba dentro llorando y le decía a Dios, no quiero perder todos mis años de jóvenes como un topo, quiero mi vida dedicarla a tu servicio. Y cuando Dios me entregó el pastorado, que me dijo, dejarás el trabajo secular, yo lloraba y le pedía, y le dije, dame 3 señales si eres tú el que me estás llamando al tiempo completo. Era un llamado. Y Dios me decía, basta ya del trabajo secular, vas a vivir por mi fe, vas a vivir por la fe que te voy a dar, yo te voy a bendecir, te voy a cuidar a ti y a tu familia. Y le dije, dame 3 señales, Dios. Y Dios me dio las 3 señales. Me dije, la primera, yo quiero que se convierta mi padre, mi familia, mis tíos, mis tías, mis vecinos. No quiero dar un mal testimonio. Quiero una conducta intachable para que mi predicación no sea 1 hora detrás de un púlpito, sea 23 horas en la vida privada. Entonces le dije a Dios, yo no puedo, mi padre me hizo entrar a ese trabajo. Él intercedió mucho tiempo para que yo tomara ese trabajo donde él estaba. Y yo no puedo ahora decirle, papá, me voy a la obra a servir a Dios. Mi padre lo entiende y no le quiero ser tropiezo. Yo quiero que mi madre y mi padre me llamen a la mesa y me digan, hijo,
Yo creo que es el tiempo que vos tenés que ya trabajar a tiempo completo para Dios. Dios te va a cuidar como cuidó al pueblo de Israel en el desierto. Era una locura lo que le pedía yo a Dios. Mi padre jamás me iba a decir eso. Pero vino mi padre un día en mediodía y me dice, hijo, pasá, queremos hablar con tu madre contigo. Sí, papá, le digo. Y me dice, mira, hijo, hemos hablado con mamá, vemos lo que vos trabajás día y noche sirviendo a Dios en Radio Buenos Aires, en las campañas, en la iglesia central, en el anexo que estás pastoreando en Lonjan. Me dice, ¿por qué no dejas ya tu trabajo? ¿Acaso, hijo, para que mi padre diga eso, si Dios cuidó tantos millones de hebreos en un desierto, que no te va a dar de comer a vos y a toda tu familia? Hermano, me temblaban las piernas. Y yo siento que Dios me da la primera y le dije, Señor, te saludo, dame otra señal. Ahora yo quiero que mi esposa, decirle a mi esposa, voy a dejar el trabajo, voy a donde yo tenía mi sueldo seguro, las propinas que me daban los que le levantaban los muertos, los dientes de oro que sacaba, los anillos de oro que encontraba, para que mi esposa, y teníamos una obra social, me diga, negro, este es el tiempo que Dios te está llamando. Dije, revélaselo a mi mujer. Yo no quiero dar un mal testimonio a mi familia, háblale a mi esposa. Llegó un día a la noche y me dice, negro, te estaba esperando. He sentido fuertemente de Dios que es el tiempo. Basta ya de estar los días de lluvia entre los pozos ahí como un topo, embarrándote, tocando infeccioso. Yo creo que Dios te llama, deja todo, sírvele a Dios. Y me dije, Señor, la tercera señal, le dije, Señor, y Dios me dio la tercera señal, hermanos. Y mientras yo estaba peleando con Dios, Gabriel todavía no era convertido. En la casa de Gabriel era un desastre. Gabriel era un borracho sin vergüenza también, porque se pegaba a cada borrachera a Gabriel y se agarraban y se peleaban con la mujer. Y la esposa, parece que cuando él estaba tirado en la cama borracho, el diablo le decía, matalo, asesinalo. Y a veces él quería matarla. Gabriel, ¿qué pasaba en tu casa? Yo era un Jonás, yo estaba desobedeciendo a Dios, estaba peleando con el llamado. Y cuando yo no obedecía a Dios, Dios permitió tormenta en la familia de mi hermano, diciendo, si no te decides, yo no te puedo cumplir la promesa. Si no obedeces a lo que te estoy pidiendo, yo no voy a tocar a tus seres queridos. Cuando tú hagas lo que yo te mande a hacer, vas a ver lo que yo haré en tu casa. Denle un aplauso a Dios. Cuando hagas lo que Dios te manda a hacer, quédate tranquilo, que Dios se va a glorificar y va a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Qué pasaba, Gabriel? Esto, hermanos, Dale tu mano. ahora sí, ahora sí. Yo creo que esto es algo que tenemos que decidirnos aquí en esta noche, porque el Espíritu está hablando a la iglesia y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Quizás atravieses adversidades o tengas una familia que está pasando muchos conflictos. Bueno, así estaba mi hogar, así estaba mi familia. Yo me pasaba semanas enteras borrachos, hermano. Yo me casé con mi señora, quiero contarles breve el testimonio, que ya tenía 2 chiquitos. Yo amo a los chicos y los amé siempre y nunca creí encontrar en mi corazón un veneno tan grande, porque al pasar el tiempo y ver crecer esos niños que me recordaban la relación pasada, comencé como a sentir odio hacia mi esposa, rechazo hacia los niños. El hogar se llenó de amargura, de rencilla, de tantas cosas, que comencé a volcarme en la bebida, comencé a beber y a beber, y ya comenzaron las discusiones, comenzaron los pleitos, luego empezaron los golpes, hermanos, y llegaba el mediodía y ya tenía mi nena que ya era grandecita, y cuando íbamos a comer tirábamos los platos a la mesa, 2 o 3 veces casi le dejo ciega con trapo, con queroseno en los ojos, y ella estaba embarazada de la otra niña, y yo me sentaba sobre su panza y le pegaba, y el hogar estaba lleno de amargura. Las tormentas estaban soplando, los vientos estaban quebrando la barca que era la familia. Intenté tantas veces, viniendo alcoholizado, tomar todas las pastillas, tomé hasta Reynol, y no voy a decir más marca, que casi me dejaron 2 días con la cara torcida, y mi vida estaba arruinada, mientras un Jonás se debatía. Yo no sabía que él era culpable de todos mis males, porque estaba escapándole a Dios, y no venir le damos una paliza entre toda la familia. Así que decirle al que está al lado, si hay un familiar, no sea cosa que estés escapando de Dios, y por eso la tormenta esté soplando allí en el hogar, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Vamos, Jonás, no escapes. Jonás, atender el llamado. Tienes que decidirte. Si tú no te decides, la tormenta no cesa, no se calma. Tienes que hacer algo, Jonás. Y mi esposo intentó hasta ir a curanderos, hermanos, esos que veníamos de una rama de cristianos, la familia de ella. Sin embargo, estábamos tan mal, el odio llenaba todo el hogar. Cuando yo venía demasiado borracho, le golpeaba, pero cuando a veces me caía, porque de la mama que tenía, perdón la expresión, no me podía levantar, pobrecita, ella aprovechaba un poquito la circunstancia y me decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué esto? Y me daba un poco de patadas en el piso. Así estaba el hogar, hasta que un día, por fin, Jonás se decide decirle, Dios,
Dios. No me embarco rumbo a la desobediencia, me embarco rumbo a Tarsis, donde está el sometimiento, donde bendices la familia, donde haces cesar la tormenta que está matando mi hogar y a mis seres queridos. Y entonces cuando Él se decide, hermano, yo creo que esto en el plano invisible comenzó a desatar unción, comenzó a desatar gloria. Y voy a decir algo más, escuche bien. Un día tuve un sueño sin saber nada yo de las cosas del Señor, y en ese sueño un personaje alto, de hombros anchos, toda su figura era negra, abría su boca y hacía ja, 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 y se reía y decía que tenía mi hogar en sus manos. Demonios habían entrado a mi casa, estaban destruyendo mi hogar. Mi esposa tenía visiones satánicas por el odio que yo desataba en contra de ella, y los demonios le llegaban a decir: tu esposo te odia, no tenés futuro, si tú nos das permiso matamos lo que tienes en el vientre y te matamos a vos, porque con él no hay esperanza, con él no hay futuro. A mí me atormentaban por el odio y a ella le hablaban que no tenía futuro, y cuando iba a decir que sí, rechazaba, y eso venía contra mi vida y a veces caía al piso, hermano, y era una vida terrible. Pero cuando Jonás se decidió, hermano, se comenzaron a abrir cultos donde hoy es la iglesia, que era la casa de mis padres. La gloria comenzó a entrar, la gente caía en la calle, los que entraban en los pasillos caían, y este hombre ya no se pudo escapar más. Cuando fui a visitar a mi mamá, la gloria también me tocó, caí bajo el poder del Espíritu Santo. Mi familia le dio el corazón a Cristo y hoy puedo servirle, porque Jonás se decidió. Vamos, Jonás, decídete. Y Gabriel, ese personaje que a la noche se le aparecía a Gabriel y con una voz horrible le hacía se le aparecía en la casa y le decía que tenía todo el hogar en las manos y que los iba a destruir. A la esposa le decía que le quitaba la vida, que se mate y que lo mate a él dormido, y a él le decía: mátala. Él se sentaba en la cama y él la miraba, y una voz horrible a la risa decía: mátala, 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 que agarre un cuchillo y que la apuñale. Pero ¿qué pasó después que conociste a Cristo con ese personaje sin vergüenza? Porque el diablo, mientras nosotros estamos de espalda a Dios, el diablo va a querer destruirnos, pero que se agarre el diablo y que se muerda la cola. Cuando aceptamos a Cristo, no hay diablo que aguante la gloria de Dios, no hay diablo que te pare, no hay diablo que te pare, la gloria de Dios estará contigo. Escuche bien, iglesia, porque esto es lo que Dios te ha dado a ti en esta noche. Lo tienes, está en ti, está habitando dentro tuyo. Una noche volvió a suceder. Este personaje entró y es como que lo estoy viendo, hermano. Mi casa estaba tan mal como estaba el matrimonio. Llena las paredes de humedad, los pisos eran un desastre, y en una de las piezas que estaba pero bastante fea, como se encontraba nuestra condición interior, yo estaba recostado en el sueño, y esto comenzó a aparecer nuevamente y comenzó a jactarse, y es como que me mostraba su señorío, su dominio sobre el hogar, sobre la familia, sobre los hijos, y de repente yo me sentí pequeño y me hice un mollito en contra de la habitación y no me podía mover, y él como que se jactaba y se reía de la condición en la que me tenía, pero una voz comenzó como a hablarme y a decirme: ya ahora es diferente, ahora estoy dentro tuyo, te doy poder contra todo poder del enemigo. Y esa voz comenzó a vigorizarme, a darme valor, poder, dominio propio, hermano, y me levanté, me puse de pie. Ya no era tan gigante, ya no era tan poderoso, ya no era tan imbatible, ahora yo me sentía gigante, yo me sentía poderoso en Dios, y le dije: diablo, sal de esta habitación. Y él se resistía, hermanos, y se va a resistir de salir de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Jonás solo tiene que tomar una decisión. Y yo fui siguiendo habitación por habitación, el comedor y toda la casa, y se fue perdiendo en densas tinieblas y comenzó a alejarse. Y hermano, el hogar se comenzó a llenar de la presencia. Desperté de ese sueño y toda la gloria llenaba mi casa. Parecía que ángeles habían caminado y rodeaban todo el hogar, y la familia comenzó a recibir de Cristo, a adorar a Cristo. Ahora desde el más pequeño hasta el más grande suben conmigo al auto. Dios ha bendecido mi casa, ya no es la misma, me ha dado un vehículo también, y juntos vamos a la iglesia. Ya no hay tormenta, ya no hay viento, ya no hay adversidad, ya la barca no se está por quebrar, ahora estamos firmes en la roca de los siglos. Iglesia, vamos, Jonás, acepta el llamado, decídete, Jonás, Dios está contigo. Lo que hemos oído recién nos habla y nos revela en 3 dimensiones para desobedecer a Dios. La primera que vamos a encontrar, nos encontramos de una mala inversión.
Nosotros leímos la historia del capítulo 1 y nos encontramos a un Jonás que cuando Dios le habla y le dice, levántate, Jonás. Oirás la voz de Dios en esta noche. Trímala aquí. Siento la unción de Dios. Oirás esa voz preciosa que te va a decir cuando comencemos a orar aquí. Tú vas a permanecer sentado, pero una voz profunda va a decirte, levántate. Y esa jovencita que quizás se cree que no puede, indiferente, que no tiene capacidad, que no tiene talentos, pero esa voz te dirá hoy, levántate. Pero hay muchas maneras, pero voy a hablarte de 3 maneras para poder desobedecer a Dios cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama porque te necesita y tiene planes contigo. La tormenta me la levantó porque yo le daba la espalda a Dios. Y en medio de esa tormenta, en el campo de tortura, le dije que si hoy Dios me colocó en el pastorado, que iba a pensar en Gabriel cuando se reía de mí y el hogar se le destruía, que Dios quería levantar un pastor de su vida. Que puedes saber tú ahí que estás sentado, que Dios tiene un ministerio de evangelista, que hay un ministerio de maestros de la palabra, que hay maestras de escuela dominical aquí que sueñan, pero que Dios esta noche le va a decir, yo tengo para entregarte esa tarea. Que esas jovencitas que están peleando con el mundo y que les cuesta decidirse y que se están perdiendo bendiciones porque ellos dicen, tonta, ¿no ves que yo te quiero preparar porque serás la futura esposa de un pastor? Porque voy a levantar pastorado entre la juventud de aquí, de Uruguay. Y de esos jóvenes que tú estás pidiéndome, yo te voy a proveer de ese compañero. Él será una herramienta mía y tú serás la esposa y juntos pastorearán una obra. Y no lo sabes, lo estás ignorando. No puedes entender la mente de Dios, apláudelo. Pero Dios en su mente te está mirando, jovencita. Hijo, te está mirando. Y Dios dice, te colocaré entre multitudes, pregonarás mi palabra. Pero ¿cómo puedes imaginarte que serás un evangelista? Y dice Dios, no, yo, el que en la iglesia soy el peor de todo y el que le cuesta convertirse, el que le cuesta y que no sabe lo que es una responsabilidad porque soy un tío al aire. Y dice Dios, eres tú, cabezón. Eres tú, mi Jonás. Es tu voz la que voy a hacer oír en las tarimas, en las plataformas, detrás de los púlpitos. Eres tú el que los voy a levantar en esta ciudad. Me proveeré de jóvenes, dice Dios, jóvenes, y voy a sacudir todo Uruguay. Y el sueño y el anhelo de la unidad de los pastores serán respaldados por mi gloria. Ay, quizás hay un pastor que diga, y yo mucho no sé predicar, más o menos hago lo que puedo. Pero, y quizás están pensando para el próximo evento, vamos a buscar a aquel siervo para que nos traiga la palabra. Están pensando en hacer algo más grande. Y Dios dice, mi pensamiento distinto en esta unidad. Voy a desatar mi bendición, voy a soltar los dones. Y de ustedes, pastores, los levantaré y sacudiré todas las provincias de Uruguay. ¡Aleluya! Hay pastores con ministerios que van a surgir. Hay dones que Dios va a soltar, pastores, y se van a asombrar. La primera es la mala inversión. Dice que Jonás, cuando Dios le dijo, levántate, él sacó e invirtió. La mala inversión. La segunda es una razón para desobedecer. Una buena razón. Dígalo conmigo, una buena razón para desobedecer. La tercera, consecuencias de la desobediencia. Quiero hablarte de la segunda antes de hablarte de la primera. La razón para desobedecer. Una de las razones para desobedecer de Jonás, el rencor. Las raíces de amargura. La Biblia dice en Proverbio, sobre todo, o en Eclesiastés, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las razones de Jonás era el rencor, las raíces de amargura. Jonás empezó a mirar a la ciudad de los ninivitas, una nación maligna, perversa, y él sabía que Dios la iba a usar como usaba a Babilonia, como usó a Nabucodonosor, como usó grandes ejércitos filisteos. Cuando la mano de Dios caía en juicio sobre Israel, Dios usaba ejércitos enemigos para sitiar ciudades y llevarlos cautiverios. Eran cautivos. Y este hombre de Dios, Jonás, sabía. Él sabía que Dios quería usar a la nación de Nínive. Y la nación de Nínive era rebelde y maligna. Mataban a la gente, le cortaban, le sacaban la piel y la colgaban en los paredones para atemorizar a los pueblos vecinos. Los levantaban con una lanza, los colgaban en los muros y iban hundiéndose en la lanza, iban muriendo en agonía. Eso era para amedrentar a las naciones que le rodeaban, los ninivitas.
Entonces Jonás empezó a poner su propia conjetura. Cuando Dios le llama y le dice, Jonás, te necesito, hay una tarea para ti. Jonás empezó a mirar, no estoy de acuerdo en esto contigo, Dios. Yo en esto no estoy de acuerdo y en esto sí. Y empezó, y ese es el gran problema. Una de las razones por las cuales desobedecemos a Dios. Cuando nos enojamos con el líder. No me gusta la cara como me trató. No me gusta como me miró. Porque no me dijo las cosas como me las tenía que decir con amor. Y empezás a hacer tu propia conjetura como Jonás. Y tonto, ¿no ves que Dios te permitió todas las pruebas para prepararte? ¿No ves que Dios te dejó pasar un montón de circunstancias difíciles, adversas, tormentas? Y como se templa el acero, Dios te fue templando como el alfarero, el barro en las manos. Y ahora que estabas listo y preparadito, le diste lugar a la raíz de amargura. El pastor no me saludó. El pastor no me vino a ver cuando estuve enfermo. Y dice, Dios, ¿qué estás por hacer? Deja de cargar tu corazón. La cuestión no es si el pastor fue, si el pastor no fue, si te miró, no te miró, si te agarró del cachete, no te agarró del cachete, tonta. La cuestión es que yo te he preparado, te permití luchas y pruebas, porque en medio de esas pruebas te preparé, te capacité y te templé como el acero. Y este es el momento que te voy a entregar un ministerio. Y ahora estás mirando a los costados. Deja el error del pastor, deja el error del diácono, deja el error del obrero, deja el error de tu líder y deja el error del que está a tu lado. Olvídate, saca los ojos de los costados y levántate, porque tengo un ministerio para darte. ¡Deja de mirar! Y así, hermanos y hermanos, cantidades de Jonases mueren. Y Dios no puede ejecutar tareas. Y Dios quiere sacudir, y quizás hace tiempo que Dios tenía cosas que ya las tenía que haber concretado. Pero el problema de los Jonases es que siempre tienen una razón para decir me voy. Tienen la razón para decir, ese joven no me gusta, porque lo ponen a él a tocar y a mí no me ponen. Claro, hacen excepción porque él es amigo del hijo del pastor. Y dice Dios, deja de mirar los costados. Si no te pusieron a vos es injusto. Así decía Jonás, ese pueblo es malo, no es correcto, es injusto, no estoy de acuerdo. Y ahí estamos, no estoy de acuerdo, que lo ponen en la batería. Y que al otro lo dejan tocar la guitarra, y que a aquel canta los coros. Yo no estoy de acuerdo. Porque a mí no me ponen, parece que a mí siempre me tienen en el último banco. Y yo que me esfuerzo y trato de hacerlo mejor, a mí ni se acuerdan de mí. Mira, hijo, aunque no se acuerden de ti, aunque todavía no se pongan, aunque parezca que es injusto, aunque parezca que hacen excepción, a pesar de todo eso, si Dios tiene un propósito contigo, tarde o temprano Dios te dará lo que dice Dios que te va a dar. Así que vos no tenés por qué huir. Dios te está necesitando, Jonás. Dios te está llamando, Jonás. Dios tiene que usarte, hija. Dios tiene que usarte, hijo. Así que deja de mirar y de llenar tu corazón con raíces de amargura. ¿Sabías tú que la acción de Jonás no fue de un día para el otro? La acción de Jonás tuvo que haber sido meditada y premeditada. Es una cuestión que la venía masticando y pensando por tiempo. Y cuando llegó la hora que Dios le dijo, este es el momento que te voy a entregar un ministerio, tonto, no perdéis en el momento más especial de tu vida. Vino guardando a su corazón y empezó a pensar y a hablar y a declarar y a llenar su corazón. Y yo, porque no estoy de acuerdo con esto, porque cuando lo necesitaba no vino. Lo mandé a llamar y estuve enfermo y no me vino a ver. Me voy de la iglesia, no voy más a las reuniones de jóvenes, porque en vez de darme amor me dejaron ahí y termina el culto y yo estoy ahí y parece que a mí me dejan de lado y me tratan mal. Siempre buscas una razón. ¿No te das cuenta que Dios en su escuela te está preparando, hija? ¿No te das cuenta que Dios desde el vientre de tu madre te eligió? ¿No te das cuenta que Dios cuando te formaba, pequeñita linda, la mano de Dios estaba en esa gestación? Cuando mamita dio a luz, la mano de Dios te guardó y te protegió. ¿O te olvidaste que cuántas veces el diablo quiso destruirte? Dios guardó tu vida porque tiene planes para vos. ¿Qué importa lo que pasa en la iglesia? Los errores de Jonás, el error, que no estés de acuerdo en algo, esa no es la cuestión. He visto caer y perder ese ministerio por mirar a los costados, por cuestionar los asuntos, porque esto no estoy de acuerdo, porque esto no me gusta. ¿Qué te importa los errores de los que te rodean?
Si alguien está haciendo algo injusto, ese no es tu problema, es un problema de Dios. Si alguien te está mirando mal, ese no es tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema, Jonás? Es dejar que en la escuela de Dios, en tu iglesia, Dios te prepare, Dios te capacite, y que en medio de esas tormentas, de esas pruebas, de esa soledad, de ese dolor, de esa angustia y de todo lo que te ocurra, la mano del alfarero te está preparando. ¿Sabes para qué, Jonás? Porque hay un ministerio sobre tu cabeza, Jonás, porque Dios te necesita, porque Dios te necesita, porque Dios te